Lectura día 20, mes noveno. En Isaías capítulo 33, vemos desde el versículo 10 en adelante nuevamente cómo se promete salvación, cómo se habla del Señor trayendo juicio, pero también la gloria venidera. Y el pasaje que va desde el 14 en adelante nos recuerda mucho salmos como el 15 o el 24, donde se pregunta quién morará con el Señor. Fijémonos que acá se destaca al Señor como fuego consumidor y como las llamas eternas. Y nos habla del que el camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia y violencias, en fin, el que es íntegro, el que se aparta del mal. Sabemos que la salvación no es por obras, pero claramente aquel que ha sido salvo se caracterizará por andar en obediencia a la palabra de Dios. Y vemos que acá hay una promesa. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ese debe ser el consuelo nuestro en esta vida. Ese debe ser lo que nos motive a perseverar en obediencia, en fe, hasta el último de nuestros días, que finalmente veremos al Rey en su hermosura. Y que el Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro Rey. Él es quien nos salvará. Eso también es una declaración política, por supuesto, no como el mundo las hace, sino de la manera única en que la Escritura la hace. Esa declaración lo impacta a todo. Nosotros somos una nación dentro de otra nación. La iglesia tiene un rey, tiene un legislador y tiene un juez. Y a él debemos seguir, a él debemos someternos por completo y también debemos proclamarlo en esta condición. Esto debe ser nuestra bandera, también considerando los días que vivimos como país. Mm, Capítulo 34 nos habla de una declaración que hace el Señor a todo el mundo, es universal. Eh, Están involucradas todas las naciones acá y nos dice que el Señor está indignado con ellas y que Él hará gran mortandad entre las naciones, tal como lo hizo en los días de Noé. El Señor derramará su juicio en un día de venganza contra aquellos que se han rebelado contra su voluntad y su ser, su reinado. Y vemos que es algo tremendamente serio que no se puede tomar a la ligera, porque además dice que no se apagará de día ni de noche el humo del fuego con el que serán asolados. Por tanto, tomemos en serio a nuestro Dios, que es justo, que es fuego consumidor y que derramará su juicio sobre las naciones. Y el capítulo 35, el contraste con esto, es el futuro glorioso del reino de Dios, cuando ya sea establecido. Esto es lo que debe fortalecer a los cansados, afirmar a los que tienen las rodillas debilitadas. Y debemos entonces decir a los de corazón apocado, dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Fijémonos cómo la salvación del Señor se mezcla siempre con su juicio a sus enemigos, y como pueblo de Dios se nos llama también a celebrar ese juicio del Señor. Y algo que hoy día la cristiandad parece ver con malos ojos, o incluso es algo de lo que se nos llama avergonzarnos, pero debemos no solo proclamarlo, sino alegrarnos en esos juicios. Y esa debe ser también una motivación para que nos esforcemos y no temamos. Y acá nos habla también de lo que vino a hacer Jesús en su ministerio, de cómo Él cumplió estas señales de que los ojos de los ciegos serían abiertos, los ojos de los sordos se abrirían, el cojo podría saltar, dice, el mudo podría hablar. Todas esas cosas las vino a hacer el Señor y con eso estaba anticipando una restauración de todas las cosas, una transformación total de la creación. Y Él abre entonces un camino de santidad donde no pasará inmundo. Fijémonos que según todo lo que el resto de la escritura, lo que nos declara es que si estamos allí en ese camino es porque Él nos ha santificado y Él nos ha lavado. Y el que anduviera en este camino, ese por torpe que sea, no se extraviará. El Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos guarda, incluso de nuestra propia torpeza. Y entonces seremos reunidos en el reino de Dios y podremos alabarlo con gozo y alegría, y ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Todas estas cosas deben consolarnos y debemos tomarlas como verdad, no como simples palabras bonitas para un consuelo sin fundamento, sino todo lo contrario, el fundamento firme de nuestra esperanza que no puede ser quebrantado porque son las palabras del Señor. Luego en el capítulo 36 tenemos la invasión de Sennacherib, que era rey de Asiria, y este rey de Asiria presidía una nación
brutal que hacía grandes estragos y que era muy cruel, despiadada, eh, hacía actos que causaban gran dolor a sus conquistados y torturaban a sus cautivos, a los vencidos por su ejército. Eran gente extremadamente violenta y ellos son los que habían alcanzado gran poderío en esa zona y por ese tiempo, y llegan entonces amenazantes y soberbios ante el rey Ezequías, que fue un rey piadoso según nos cuenta la escritura, y destaca entonces esta soberbia, este orgullo que le lleva incluso a proferir blasfemias e insolencias contra Dios, algo que anticipa también el espíritu de la bestia, según vemos en Apocalipsis 13, cómo la bestia habla insolencias contra Dios y cree ser invencible y llama a sus súbditos a decir quién como la bestia. Así también este rey impío y pagano se proclamaba por sobre el Señor, por sobre su poderío y declaraba que nadie podría librarlo, ni siquiera Jehová podría librar a Judá de, de la mano de este rey. Entonces poniéndose por encima del Señor. Y bueno, esta historia continúa en los siguientes días del plan de lectura, pero vemos que será completamente vencido y avergonzado, humillado este rey, y vemos que se comprueba una vez más que la caída es precedida por la soberbia, por el orgullo. Eh, el Salmo 64 ya fue comentado en la primera parte de este plan, Proverbios 23 nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Debemos, si las realidades espirituales fueran como una mercancía, se hace la comparación aquí con esto, ¿qué debemos comprar nosotros en el mercado de este mundo? La verdad. En el mercado de lo que se nos ofrece, en las realidades espirituales, debemos comprar la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y no es algo con lo que podamos comerciar, no es algo con lo que podamos después o de lo que debamos deshacernos, sino debemos atesorarlo. Esto implica ver a la sabiduría, la verdad, la enseñanza, la inteligencia como tesoros que debemos retener y que además tienen un gran valor y son dignos de que nosotros entonces podamos adquirirlas, podamos pagar un gran precio por ellas para adquirirlas y luego no venderlas sino atesorarlas. Y después en Gálatas 5, del 13 hasta el final del capítulo, vemos entonces cómo sigue desarrollando el apóstol este argumento de la libertad, hablando ya desde antes que hemos sido justificados por la fe, que somos hijos de la Jerusalén celestial, que no estamos bajo la ley, sino que hemos sido libres de la condenación de la ley. Ya se nos ha revelado a Cristo, la simiente, a quien fueron hechas las promesas del pacto de Abraham. Entonces está concluyendo con aplicaciones prácticas de este argumento sobre la libertad que tenemos en Cristo, de la condenación de la ley, pero también de todo el yugo de la ley, esas sombras que finalmente eran un tutor solamente hasta que llegara el Mesías. Y esto lo hace argumentando contra los judaizantes, quienes son los grandes adversarios del apóstol en esta carta. Por tanto, nos dice, a libertad fuisteis llamados, y aclara que esa libertad no es para vivir como queramos, no es para dar rienda suelta a nuestras pasiones, sino para servirnos en amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta libertad implica o se basa en que nuestra mente, nuestro corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. Hemos recibido, como decía en la sección anterior de este capítulo, el Espíritu de su Hijo. Hemos sido transformados, hemos sido liberados. Por tanto, ¿para qué fuimos liberados y transformados? Para servirnos en amor. Porque toda la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese realmente es a lo que estamos llamados. Ese es un resumen de la ley cuando se trata de de la relación hacia nuestro prójimo. Por supuesto, Jesús dijo que el gran mandamiento era amar al Señor nuestro Dios, como nos dice Deuteronomio capítulo 6, pero también cuando hablamos de la relación con nuestro prójimo, ahí se cumple en el amor hacia nuestro prójimo. Y por eso nos llama entonces a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque están los deseos de la carne y
el deseo del espíritu, y estos se oponen en nosotros. Es decir, el creyente tiene todavía la presencia del pecado. Cuando habla de carne se refiere a la naturaleza de pecado en nosotros. Entonces todavía hay presencia de pecado en nosotros, pero está la presencia del espíritu y somos responsables, somos considerados responsables de andar en el espíritu. Y eso implica entonces ser sensible a la voz del espíritu, ser sensible a la guía del espíritu, como también nos dice el versículo 18, y no satisfacer los deseos de nuestra carne, porque cuando hacemos esto, contristamos y apagamos al espíritu. Y habla entonces de las obras de la carne, es decir, son la manifestación de esa naturaleza de pecado en nosotros. Y ahí está adulterio, fornicación, inmundicia, ¿cierto? Y da una lista, pero vemos que esa lista no es exhaustiva, es decir, no menciona todos y cada una de las obras de la carne, sino cosas semejantes a esta, es decir, menciona como tipos de pecado, pero acá podríamos incluir muchos otros. Acá son como pecados madre, por así decirlo, de otros, o pecados que nos sirven para clasificar otros tipos de pecados, pero debemos ver que todo lo que manifieste nuestra naturaleza pecaminosa puede ser inscrito acá como obras de la carne. Y nos dice entonces el apóstol que los que practican estas cosas, los que viven en esto, los que andan en estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Aquellos que se caracterizan en su vida por seguir estas obras, no heredarán el reino de Dios. Pero por otra parte tenemos el fruto del Espíritu. Fijémonos que las obras de la carne son muchas, pero hay un fruto del Espíritu que es singular. Y ese fruto involucra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto es en realidad el cumplimiento de la ley, es el espíritu de la ley en nosotros. Por eso también tiene que ver con la promesa que hacía Dios a través de Jeremías en el capítulo 31 de ese libro, donde dice que Él escribiría la ley en nuestros corazones, nos haría andar en obediencia. Y entonces el espíritu de la ley, ese carácter, esa ética del pueblo de Dios, que refleja el carácter de Dios mismo, es la que se imprime en nosotros por el Espíritu Santo y es el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está el Espíritu va a haber estas cosas. Todavía no de manera perfecta porque de hecho parte esta sección diciendo que hay un deseo que es de la carne en nosotros y que se opone al del Espíritu. Pero sí vamos a caracterizarnos porque estas cosas estén en nuestra vida. Porque los que son de Cristo, sigue argumentando, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas hay tres grandes crucifixiones. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora cuando dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego cuando dice que el mundo le ha sido crucificado para él y él para el mundo. Y todo apunta también a lo mismo, que nuestro viejo hombre ha muerto con Cristo en la cruz. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ha muerto con Cristo en la cruz. Pero debemos también, en la santificación, en la manera que vamos siendo hechos santos en nuestro andar, debemos nosotros también crucificar la carne, nuestra naturaleza de pecado, con sus pasiones y deseos. Y eso implica entonces no satisfacer esos deseos, como dice al principio de esta sección. Entonces, si hemos recibido vida por el Espíritu, esta es la conclusión, si hemos recibido vida por el Espíritu, andemos entonces también por el Espíritu. Eso implica un caminar en la vida cotidiana, en el poder del Espíritu, pero también en el fruto del Espíritu. El Señor nos ayude. La única forma de hacer esto es usando los medios de gracia que el Señor nos ha dado, la oración, la lectura de la palabra, la comunión de los santos, la participación en los sacramentos. En este caso, el bautismo se hace una sola vez, pero la cena del Señor debe ser cotidiana y somos responsables de usar esos medios para crecer en la fe y para ir madurando entonces en este andar en el Espíritu. El Señor les bendiga.